Hola, buenas noches a todas. En este momento vamos a presentar un debate para la fase 3, teorías y conceptos en acción. En este debate vamos a participar los integrantes, la compañera Alicia Echeverry, la compañera María Cristina Figueroa, la compañera Michelle Sánchez y Cristian Londoño. Correcto. En esta problemática social vamos a abordar que en los últimos años en nuestro país ha sido receptor de personas que por múltiples razones han tenido que abandonar su patria para buscar oportunidades de subsistencia. En un alto porcentaje estas personas provienen de la hermana República de Venezuela. La mayoría de ellos no cuentan con los recursos económicos suficientes para poder subsistir y además al llegar a un nuevo entorno las posibilidades de ubicación laboral y estabilización son complejas y esto ha generado una tensión social. Este crecimiento migratorio ha ocasionado que muchas personas estigmaticen a los migrantes catalogándolos de gente peligrosa, ladrones, etcétera, contribuyendo a narrativas xenófobas que incluso han generado acciones violentas en contra de alguno de ellos. Este fenómeno ha permeado la mayoría de las regiones de nuestro país y en mayor o menor grado ha afectado la convivencia y las relaciones sociales. Bueno, este debate es importante tener presente esta pregunta problematizadora para que nos enfoquemos en el debate. Sería la siguiente: los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución. Correcto, compañera Alicia. ¿Quiere aportar algo a este debate? Buenas noches, claro que sí. Desearía iniciar porque considero que los textos estudiados sí brindan ideas, conceptos y herramientas para abordar la problemática. Ya que el texto de Bello Dávila discute cómo las actitudes sociales pueden influir en la percepción de los migrantes y cómo cambiar estas actitudes puede mejorar la integración. En el texto de Morales Domínguez analiza los estereotipos y cómo estos afectan la percepción de los migrantes, sugiriendo la necesidad de educación y sensibilización. Yáñez se enfoca en la construcción social de las realidades, lo que implica que las percepciones sobre los migrantes pueden ser modificadas a través de la comunicación y la educación. Martín Baró propone, propone una psicología de la liberación que enfatiza el empoderamiento de las comunidades, lo que puede ser clave en la integración de migrantes. En base de todo lo que he mencionado, considero que sí son muy importantes porque cuando entendemos cómo funciona nuestra percepción, los estereotipos, cómo se crean y todo este tipo de cosas, podemos hacer estudios y podemos mitigar aquella problemática basándonos en la comunicación, en la sensibilización, en la educación y en todos los conceptos que estos nos brindan para comprender cómo funcionan nuestras, nuestras impresiones sobre el otro y así poder mitigar y crear estrategias que mitiguen como esta situación y que se pueda incluir y entender el contexto que viven aquellas personas, ya que todos somos diferentes, las costumbres, eh, las religiones, todo esto cambia. Correcto, muchas gracias, compañera Alicia. Compañera María, ¿qué deporte nos quiere realizar? Cuéntenos su posición. Compañera, compañera María, está al mute. Buenas noches, Sí. buenas noches compañeros. Según mi opinión y mi aporte frente a la problemática, a la pregunta problematizadora, es una negativa. En mi opinión, los textos no ofrecen soluciones prácticas o problemas a los problemas inmediatos como la falta de recursos o los desempleos para tener en cuenta a las personas que vienen inmigrantes de otro país. La resistencia social debido a que tenemos una cultura demasiado arraigada, unas costumbres demasiado arraigadas y sobre todo unas creencias religiosas muy aferradas a nuestra cultura, dificultan la inmigración de los inmigrantes en la población, generando así una resistencia a la población
inmigrante. Un ejemplo vivido puede ser la violencia que se genera a través de estas personas. La falta de recursos también influye demasiado debido a que sin un apoyo económico financiero bien estructurado, que signifique implementar en la práctica los recursos para poder darles un buen empleo, un buen sustento a esas personas. Son difícilmente sustentables sin un apoyo gubernamental o de una ONG para que la población inmigrante tenga una aceptación en lo posible en nuestra comunidad, eh, para poder acogerlos de una manera más humana, de una manera más afectiva. En mi opinión, el texto no evidencia ningún apoyo práctico para poder sustentarle el respaldo a la población inmigrante que viene de Venezuela. Esa es mi opinión. Correcto, compañera María, muy importante su aporte, muy valedero. Compañera Michelle, ¿quiere aportar algo a este debate? Sí, compañeros. Para mí los textos estudiados sí brindan ideas y conceptos, también brindan herramientas para poder abordar esta problemática de migración. Aporta también muchas soluciones. Como dice nuestra compañera, que tenemos como costumbres muy arraigadas, considero que el texto que yo puedo estudiar nos da como una visión contraria, que es el estudio de las actitudes, porque no hay que definir las actitudes de toda la población solo por las costumbres que ya tenemos. O si ya se tienen esas costumbres, esta es una herramienta que nos ayuda a cambiar ese pensamiento. Las actitudes, pues tenemos muchas distintas, tenemos muchos componentes, como el componente afectivo, el cognoscitivo, el conductual. Estos tres componentes, si los unimos y los estudiamos, vamos a tener una mente más abierta hacia la problemática que tenemos con la migración. Correcto, compañera Michelle. Bueno, en este momento, si me permiten, yo quiero hacer como una intervención con respecto a mi postura, pues, frente a esta problemática de la migración. Yo estoy un poco de acuerdo, pues, o totalmente de acuerdo con la compañera María Cristina, con respeto, porque las compañeras, pues, que han estado de acuerdo, la compañera Michelle y la compañera Alicia, hemos hablado de costumbres que vienen arraigadas a nivel cultural y a nivel de estereotipos. En este caso, yo leí el libro, pues, de los estereotipos y Sherry trata de explicar que en los estereotipos intergrupales, definiéndolo como una incompatibilidad de metas y recursos, y esto hace que se deteriore la imagen, promoviendo la competencia y aumenta la cohesión entre los miembros del propio grupo. Por consiguiente, se genera o surge como consecuencia la discriminación, lo que conlleva reacciones grupales negativas. Según Ashland, en el 2002 nos dice que las personas desarrollan estereotipos para estructurar el mundo al que se enfrentan y para crear o mantener la estructura social que les interese, sirviendo para la investigación en tres fases. La primera fase sería para comprender los eventos sociales a gran escala, la segunda para justificar las actividades intergrupales y la tercera fase nos ayuda a contribuir en el proceso de diferenciación intergrupal. ¿A qué me quiero referir con esta diferenciación intergrupal? Es que los mismos grupos, las mismas comunidades, refiriéndonos a grupos como los países, como Colombia o Venezuela que tocamos inicialmente, somos dos grupos totalmente diferentes que al vernos como con una faceta o prospectos diferentes de seres humanos, eso genera competitividad y eso genera problemas. Al momento de analizar ese desplazamiento de ese grupo de personas llegando a Colombia, eso genera que las personas se vean afectadas por estos inmigrantes que llegan a sus regiones y generan tensiones sociales y culturales. Correcto. Compañera Alicia, ¿quiere aportar algo? Compañero Cristian, yo entiendo tu punto, ¿cierto? Pero me parece que antes con lo que acabas de decir, te muestras más que las lecturas sí nos pueden ayudar con conceptos, ideas y herramientas
a mitigar esta problemática. ¿Por qué? Precisamente nos habla de los estereotipos que se crean a base de unas imágenes, ¿cierto? Según los grupos, según las costumbres, según la identidad de nuestra sociedad. Pero sabemos, por ejemplo, a mí me tocó el texto de la percepción, que las personas y sus acciones es un proceso complejo, influido por múltiples factores psicológicos y sociales, ¿cierto? Esa es la percepción. O sea, que no es algo que sea realmente, que sea como único, porque la percepción de todos cambia, al igual que los estereotipos. Si nosotros nos centramos en intervenir en la forma en la que percibimos al otro, en la forma en la que hablamos del otro, si hacemos narrativas más positivas de aquellos migrantes, si somos más empáticos en las problemáticas que ellos están viviendo, ¿cierto? En sus necesidades, en la escasez, en que vienen a un país donde no tienen absolutamente nada, empezar de cero. Si nosotros empezamos a preparar a las personas, a sensibilizar, a educar en este tema, podemos cambiar esos estereotipos, la forma en la que percibimos al otro, formando impresiones a base de vestimenta, de la comunicación no verbal, de diversas situaciones. Si nosotros podemos entender que esa es nuestra percepción, pero no, eso no nos está diciendo tal cual quién es la otra persona, podemos mejorar y podemos cambiar esa realidad para los migrantes. Entonces, sí nos brindan una solución. Gracias. Correcto, compañera Alicia, gracias por su intervención. Compañera Michelle, ¿quiere aportar algo? Bueno, también apoyando lo que dice la compañera Alicia, siento que sí, tu argumento está muy basado en los textos. Esto quiere decir que los textos sí nos pueden brindar herramientas. También, adicionando a la problemática de la migración, tenemos que tener en cuenta actitudes y sistemas de valores. Nos hemos basado como en lo que tenemos ya arraigado como comunidad y no nos hemos puesto a pensar que también hay actitudes que podemos educar. Por ejemplo, las actitudes sabemos que se desempeñan por funciones psicológicas. En nosotros que somos en este caso el individuo. Por ejemplo, si vemos que en nuestra familia toda la vida se ha tratado como de em, como no valorar a los migrantes, no se les aporta ninguna ayuda, nosotros vamos a hacer lo mismo. Pero me parece que en estos textos tenemos demasiadas herramientas para saber cómo podemos cambiar esta situación. Correcto, compañera Michelle, muchas gracias por su aporte. Compañera María, ¿quiere decir algo? Lo que levantó la mano. Sí, señor. Si bien es cierto, hay buena fuente de información en los textos, es una realidad, pero si nos vamos a la práctica, no nos podemos basar solamente en la teoría. Necesitamos una práctica, necesitamos unos recursos, necesitamos unos respaldos, necesitamos unas organizaciones que respalden toda esa teoría para poder llegar a un accionar. Porque si bien es cierto, puede estar bien argumentada el texto, pero ¿y dónde está el recurso? ¿Dónde está el respaldo que se necesita en realidad para poder sustentarle la problemática con la que ellos vienen? Entonces, ellos vienen con una problemática y al llegar aquí se van a enfrentar con otra problemática, empezar de cero, y si no cuentan por ser extranjeros con el respaldo económico, con el respaldo político, con el respaldo legal, ¿cómo hacen? Pensaría yo que quedarían a la deriva. Correcto, compañera María. Pues yo continúo de acuerdo con la compañera María con respecto a los aportes que está haciendo. Como encontramos cosas positivas, también encontramos las negativas. Tristemente, en esta realidad actual, pues que podemos vivir en esta sociedad, en cualquier sociedad del mundo, son más las negativas, como por la falta de protocolos o de mismos conocimientos o estudios con respecto a estas problemáticas. En este libro yo también encontré un término que le llaman PRIMI.
El priming son representaciones que se activan en particular antes de realizar una tarea, refiriéndose a una memoria implícita, ya que como procesamos la información sería influenciada por lo que hemos adquirido antiguamente, interpretado según las experiencias que hemos tenido en el pasado, determinando lo que vemos, oímos en el presente. ¿Con qué me quiero referir con esto que estoy mencionando? De que toda la historia o todo lo que hemos escuchado es lo que va a dar como desarrollo a nuestros conocimientos o a nuestra posición frente a esta problemática. ¿Cómo comenzamos este debate? Comenzamos hablando de una problemática de unos venezolanos que llegaron a este país, que generaron conflictos internos, que tuvieron dificultades de integración por la adaptación cultural, por la integración social, ya que es complicado por las diferentes facetas que tienen tanto unas personas que vienen de otro lugar con comportamientos y asuntos culturales diferentes. Si entre nosotros mismos los tenemos, ¿cómo no se van a generar con otras personas? Y entre nosotros mismos, a nivel grupal, a nivel Colombia, no conseguimos definir adecuadamente aún estas problemáticas, ¿cómo vamos a continuar o a tolerar problemáticas de otros países? Sí, señor. Sí, compañera Alicia, cuéntenos. Gracias, compañero, porque precisamente esa es la idea, ¿cierto? Es educarnos, es sensibilizar, o sea, volvemos a lo mismo. Me parece que lo que ustedes dicen sí es apoyando los textos. ¿Por qué? Porque, claro, necesitan de recursos, pero ¿qué hace que los recursos, o sea, qué hace que se creen los recursos? Los estudios, demostrar que son necesarios, ¿cierto? Demostrar que es necesario intervenir en campañas para entender a los migrantes, que de por sí, o sea, no son personas extrañas, son personas que tienen otras costumbres, pero al igual como tú lo dices, Cristian, al igual que nosotros tenemos otras costumbres, pero eso no nos hace más ni menos. En este momento hablamos sobre todo de ellos porque ellos vienen en desventaja, porque no podían subsistir más en su país. Y llegar a un país donde en lugar de apoyar, antes generamos más conflicto para su vida, es precisamente lo que hablan los textos. Debemos educar, sensibilizar, eh, promocionar y a través de esas campañas de promoción, por ejemplo, campañas que utilicen testimonios de migrantes pueden cambiar la forma en que son vistos, fomentando la empatía y la comprensión. Y si nosotros empezamos a fomentar esto, empezamos a crear una necesidad. Y a partir de esa necesidad ya empiezan programas de la ONU, de ONGs, programas gubernamentales que ayuden para que nosotros cambiemos, ¿cierto? Porque no podemos decir, ay, vea, es que estos, según nuestra percepción, que se basa en muchas cosas que pueden ayudar, pero que también son erróneas, sería como juzgar antes de, y yo creo que todos debemos dar una oportunidad, todas las personas son diferentes, y crear oportunidades nos cuestiona más que como país, como seres humanos. Porque en cualquier momento nosotros también podemos llegar a una necesidad de estas. ¿Y qué esperaríamos nosotros? En vez de ser juzgados, esperamos una red social eh, más acorde, más productiva, ¿cierto? Y ya cuando yo veo que a mí me brindan amor, yo brindo lo mismo. Si a mí me tratan bien, yo trato de no fallar. Eso es como algo en cadena. Entonces los textos sí nos ayudan, porque todo empieza con entender las realidades, entendemos cómo percibimos. La identidad de cada uno está formado también, o sea, influyen también cosas del contexto social. Por ende, también nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestros estereotipos están influidos por el contexto social. Si nosotros podemos abarcar todas esas cosas y enfatizarnos en comprender de una manera más abierta al otro, este rasgo de discriminación puede disminuir. Gracias. Correcto, compañera Alicia. Válido su aporte. Compañera Michelle, ¿quiere decir algo? Sí, apoyando también la idea de mi compañera Lidia, pues digamos referente a lo que yo pude estudiar, algo que me sonó mucho, que dijo ella fue que hay que educarnos. Simplemente
es eso, empezar de cero. En el texto que yo leía decía algo sobre la consistencia. Se refiere a a una característica humana que es la tendencia de ser consistente. Por ejemplo, si nos agrada una persona, tendemos siempre a atribuirle rasgos buenos y a rechazar sugerencias de los rasgos malos. Entonces es como tener empatía hacia esas personas, no porque llegaron, bueno, ya van a hacerle un mal al país, sino que siempre tender a pensar lo bueno. En mis textos, Heider es el autor del texto, plantea que el sentimiento positivo o negativo hacia otra persona tiende al estado de equilibrio con el sentimiento del individuo, que en este caso somos nosotros. Como tú te sientas por dentro y como tú veas la necesidad de ayudar a las personas a tu alrededor, asimismo vas a ver como una estrategia para poder ayudar a la migración. Correcto, compañera Michelle, comprendo su posición. Pero bueno, con respecto a lo que venimos aportando en este debate, yo entiendo perfectamente que lógicamente el desconocimiento no es un factor que nos va a ayudar y que los libros nos van a dar un conocimiento para tener unas bases de cómo ir de frente a esta problemática, pues que esta problemática social que puede pasar, que puede estar pasando en Colombia. Pero no porque conozcamos de cierto la fuente de los problemas, sea que tengamos las soluciones. Lo primero que tenemos que tener claro es que debemos enfatizarnos en nuestro grupo para poder hallar una solución en todas las problemáticas sociales que tenemos, que por ende ya existen en Colombia. Lo que no comparto yo en estos momentos es que las problemáticas ajenas compliquen más las que ya tenemos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando llegan cuando hay esta migración, por ejemplo, que hubo de Venezuela, que llegaron a Colombia, ¿cómo fueron la tasa de desempleo, la oferta, la demanda, la usura? Todo eso trajo más complicaciones para las mismas personas que ya estaban aquí bajo los problemas y las condiciones negativas que estaba afrontando Colombia. Entonces, bajo todos esos prospectos, eh, esto nos ayuda a entender de una forma social o grupal la realidad que pasa tanto aquí en Colombia como en Venezuela o como en cualquier otro país. Y es una forma que eh, es una forma, es un mecanismo que nos ahorra energías para poder tomar medidas o mirar qué tan graves están nuestras sociedades, como en Colombia o como puede estar pasando en Venezuela. Entonces eso es una realidad social que sabemos que problemas van a haber en otros países, pero lo que yo no comparto es que no conseguimos afrontar nuestros problemas internos como para afrontar los externos. Entonces no tenemos como un protocolo de acción frente a toda esa situación. Sí, compañera Alicia. Compañero, pero es que hay cosas que son urgentes, ¿cierto? Y si bien siempre vamos a tener problemáticas, pero la problemática que enfrenta Venezuela los obligaban. Yo no creo que ninguno haya dicho, ay, qué rico, vámonos para Colombia a mirar cómo nos va. No, es una situación que los obligó a migrar a otro país. Entonces, como sociedad debemos apoyarnos en lo bueno, no reconociendo las diversas problemáticas internas que tenemos, sino acogiendo esta problemática. Y no es que vamos a ir a ayudar a Venezuela, porque es que esa no es la idea, sino que es que ellos se pueden adaptar a nuestro país, ayudarlos, porque precisamente, ¿quién nos dice que todos esos robos y todas esas problemáticas que has mencionado no se dieron precisamente porque nosotros tenemos unas costumbres tan arraigadas que los llevamos también a ese punto, ¿cierto? El no tener comida, o sea, ¿cómo nos podemos desesperar, por ejemplo, al ver, no sé, si ustedes tienen hijos, yo no tengo, pero que ustedes vean que un hijo suyo esté aguantando hambre, yo creo que ustedes llegan a hacer cualquier cosa. Y vean que todas las puertas están cerradas, ¿cierto? Entonces, si nosotros como sociedad nos unimos, podemos crear y podemos disminuir, perdón, todas estas problemáticas. Porque si ofrecemos y apoyamos de buena manera, uno dice, bueno, como persona uno se toca y dice, ¿cómo me voy a manejar mal en un país que se han manejado tan bien, ¿cierto? Eso es como estímulo-respuesta. Y, por ejemplo, a mí me tocó el libro de
el texto de las percepciones de personas y sus acciones, y ahí nos mencionan algo sobre la atribución, ¿cierto? La atribución es la clave para entender por qué las personas actúan de cierta manera. Y me hablaban de unas atribuciones internas que son las enfocadas en las características del individuo, ¿cierto? Como perezoso, tierno, ese tipo de cosas. Y hay otras externas. Las externas son relacionadas con el contexto, por ejemplo, que están pasando por un mal momento. Y este atributo es el primero que debemos tener en cuenta y que nos aporta la lectura para poder como mitigar este tipo de cosas, porque vuelvo a lo mismo, no separemos Colombia y Venezuela, somos personas, aquí en la China y en cualquier parte. Somos personas que tenemos que apoyarnos entre sí, que no estamos libres de cualquier situación. Y no se trata de que nunca vamos a tener problemas internos porque siempre van a existir, pero sí podemos ayudar en este tipo de problema que fue una alerta, fue una urgencia, algo que pedía de nuestra atención inmediata. Gracias. Muchas gracias, compañera Alicia, por su aporte. Compañera María, ¿quiere aportar algo a lo que nos indica la compañera Alicia? No, no, señor, tengo la clara percepción de que el accionar va amarrado con la teoría. Si bien es cierto, sin conocimiento no se hace nada, es una realidad, es compartido mi opinión con usted, pero también hay que entender que sin recursos no se puede accionar. Si no hay recursos de un ente gubernamental, no hay un recurso político, no hay un recurso bien fomentado, ¿cómo se va a sustentar una problemática que se ha venido generando a partir de la llegada de las personas? Y a veces es muy escaso el recurso para el propio colombiano. Al llegar la persona extranjera, se va a aumentar. Mi posición sigue siendo la misma. Pienso que sin recursos no se puede respaldar la teoría. Entiendo perfectamente, compañera María. En este caso, pues yo continúo apoyando a la compañera María porque con respecto al caso que nos trajo la compañera Alicia, pues sí es muy importante pues de que somos humanos, de que no somos dos países y sería muy chévere pensarlo así pues de esa forma. Pero es como también traer aquí al debate como un ejemplo, decir, hay una persona en Colombia que ha vivido toda su vida en Colombia, nació y se crió ahí y tuvo y tiene muchos años sin trabajo, porque la tasa de desempleo siempre hemos sabido que nunca ha estado en cero en Colombia. Entonces llega esta problemática social de otro país, excelente, si uno la puede ayudar, excelente, pero si no tenemos las bases como la misma compañera María nos indica, no tenemos como una base económica, un proyecto, algo que digamos podemos ayudarlos. Entonces, como decirle a una persona que se le ha luchado toda la vida acá, que llegó otra persona de otro lugar y porque, ay, es un hermano patria, hay que darle empleo, hay que darle todo. Entonces, esta persona que ha estado esperando tantos años por una oportunidad, se le va a decir que no. Entonces, me parece como complicado esa situación ahí. Por eso no la apoyo mucho en ese sentido. Sería diferente si nosotros como nación nos unimos, colocamos tasa de desempleo cero, la nación en progreso, decimos, no, en esta nación pueden venirse 1000 personas más porque tenemos las bases para poder que vivan de una manera excelente sin perjudicar a las personas que ya estaban, porque trayendo una problemática de otro país a que le sume las problemáticas que tenemos en este país sería simplemente un desorden social. Entonces no le encuentro como mucha lógica a esa situación. Sí, compañera Alicia, disculpe. Compañero, lo que pasa es que veo que estás desviando un poco más, entiendo lo de los recursos, ¿cierto? Pero para todo debe haber un primer paso, y el primer paso empieza desde lo individual, y es el buen trato, y es el apoyo social, y no hablo solo de económico, ¿cierto? Sino hacerlos sentir bien, tratarlos bien. Son personas que llegan con problemáticas y cargas emocionales muy grandes, ¿cierto? No sabemos cuál es su historia, por qué les tocó migrar, de qué manera, si por lo menos se pudieron traer su ropa, ¿cierto?
Entonces no se trata de que le demos prioridad a aquellos que llegan y más no a los que están, no. Es tratar de como sociedad precisamente crear estrategias que nos ayuden a todos, que seamos una comunidad. Claro, necesitamos recursos, eso es muy cierto, pero necesitamos entender también como individuos la percepción, las actitudes, los estereotipos, todo aquello en el momento de hablar con el otro. Cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros quitamos esos patrones de discriminación, de todo aquello que nos hace como sentirnos diferentes al otro, ¿cierto? Cuando hacemos eso, yo creo que conseguimos mucho porque empezamos a promover una persona y otra y otra y otra y empezamos a crear una necesidad para el país o a nivel mundial que va a crear más estrategias que dinamicen precisamente un poco estas situaciones. Entonces no es tanto de que apoyemos primero a ellos, no, sino que seamos un equipo, de que podamos aportar a la sociedad y no que elijamos entre unos y otros. Gracias. Compañera Michelle, ¿quiere aportar algo? Sí, bueno, como lo dice mi compañera Alicia, pienso que el cambio o alguna herramienta que aporte una solución empieza por uno mismo. O sea, es cierto que ellos vienen a este país a buscar una oportunidad económica porque no vienen simplemente a que los traten bien, es verdad, pero desde ahí se empieza el cambio. La modificación de actitudes y, por ejemplo, el sistema de valores que tenemos, inclusive uno de los temas actuales que son muy estudiados en la época actual es el problema de la modificación de actitudes. Esto es debido a que las actitudes condicionan la conducta y da características que asumen la lucha ideológica, por decirlo así. Y los científicos se han basado mucho en eso y han hecho muchos procedimientos porque no se ha logrado cambiar las actitudes de las personas, sabiendo que esto genera pues un gran cambio en la sociedad. Correcto, compañera. Compañera Alicia, ¿quiere aportar algo más? Sí, a lo que voy como para concluir un poco en que sí estamos de acuerdo que los textos brindan, porque aparte de que nos dan conocimientos y nos ayudan a entender un poco de cómo procesamos todo este tipo de cosas los seres humanos, cuando centramos la atención en cómo se forman las percepciones, los estereotipos, las actitudes, se pueden desarrollar estrategias efectivas que promuevan la inclusión y la convivencia pacífica entre migrantes y comunidades locales. Entonces, a partir de todo el conocimiento que nos brindan los textos, sí podemos crear estrategias, implementar herramientas, promover campañas para entender un poco al otro ser, ¿cierto? Y a partir de esto ya se pueden desarrollar muchas más cosas, porque no es algo de ya para allá. Los recursos y todo lo que ustedes dicen es muy cierto, pero debemos empezar por algo. Y ese algo es esto, en una convivencia pacífica, en una buena red social, en apoyarnos los unos a los otros y conocer cómo, o sea, cómo es ese mundo tan maravilloso de la percepción, de las actitudes, cómo formamos todo eso y qué podemos hacer para entender y para comprender que esas percepciones no son totales, o sea, es algo que puede cambiar, en lo que nos podemos equivocar, tenemos que conocer el otro y tenemos que sensibilizar más en estos temas. Muchas gracias. Correcto, compañera Alicia, muchas gracias. Bueno, yo también como por concluir este debate, pues de mi parte, también una parte de los artículos que leí nos indica que actualmente se ha hecho más complicado realizar estudios, ya que las personas vienen relacionando estas investigaciones de los estereotipos vinculadas con los prejuicios.
también tuvo un estudio pues del doctor Gordon Allport, quien vincula los estereotipos directamente con los prejuicios, indicando que existe un prejuicio negativo sobre un grupo al que se rechaza. No es una explicación de rechazo, sino una manera de justificarlo. Bueno, ya hablamos pues de que los estereotipos son atributos negativos que pueden tener como resultado, sean positivos o negativos, pero estamos partiendo desde bases negativas. Entonces no podemos olvidar que si se construye un argumento desde una base negativa es porque primero hay que resolver lo negativo para poder llegar a lo positivo. Y yo creo que en esta realidad social que vivimos hoy en día aún continuamos en esa base negativa que fue donde generamos este estereotipo. ¿Alguna compañera desea hacer algún otro aporte o desean darle por final a este debate? No, pues para concluir, también hasta lo que pudimos hablar, mi posición sigue siendo la misma. Igual la compañera Alicia va a explicar alguno de los textos pues que pudimos leer. Y gracias compañeros de todas maneras por el aporte, gracias porque cada uno se tomó el tiempo de verdad pues de estudiar y pudimos hacer un buen debate. Listo, entonces para finalizar voy a hacer la conclusión de este debate. Las posturas a favor y en contra, ¿cierto? En contra entonces tenemos, en lo que pude tomar nota, las limitaciones de los textos, porque no nos brindan soluciones prácticas o directas ante problemas inmediatos, como son la falta de recursos y empleo, ¿cierto? La resistencia social, que a pesar de la educación y la sensibilización, puede haber una resistencia arraigada en la población local. La falta de recursos, que algunos podrían sostener que sin apoyo financiero y estructural significativo, las recomendaciones de los textos son difíciles de implementar, ¿cierto? Esos fueron como los puntos en contra. Pero a favor tenemos entonces comprender cómo funcionan las actitudes, cómo se forman las actitudes y los estereotipos y la percepción acerca de los demás, dónde están influenciados los contextos sociales. La educación y la sensibilización, esto nos ayuda a escuchar, a entender, a comprender el otro desde su realidad y por ende podemos hacer una construcción de realidades diferentes donde en lugar de estar como evadiendo el problema, lo podamos asumir y podamos construir una realidad más armónica, que tenga una buena red social. Y el empoderamiento comunitario. La comunidad tiene mucho poder y podemos a través de estos textos influir en que las personas cambien y sean más conscientes, sensibilizar acerca de los migrantes, de que lo único bueno no es solo nuestra percepción y nuestras costumbres, debemos respetar las diferencias, así no compartamos mucho de ellas, pero por esta razón no debemos generar conflictos. Entonces, en sí lo que se abarcó en este debate fue como esos puntos. Muchas gracias. Correcto, compañera Alicia, muchas gracias ahí por sus conclusiones, a ustedes por sacar este tiempo, pues como ya le dijo la compañera Michelle, muchas gracias María por tus aportes, bacanos sus aportes y muchas gracias por todo. Fue gratificante pues este debate con ustedes y conocer sus posiciones frente al tema. Muchas gracias, compañeros. Igual acá es un intercambio de ideas, ¿cierto? Todos los días aprendemos más. Gracias a Muchas todos. Gracias. gracias.